regalo de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna contraprestación económica. Rescato un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que configuran por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. Intento retratar lo que significa esto de la mano de otra anécdota. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan de nuevo a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿los cuchillos? ¿Qué tal? Uno de los indios responde inmediatamente: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con varios de los conceptos que he manejado hasta ahora de la mano de 3 debates más o menos vivos en una sociedad como la nuestra. Voy a por el primero de ellos. Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. Y en esas condiciones he decidido que casi era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, en Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil, rotunda, inmediata es no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas, que supongo sabéis es un barrio populoso situado al sureste de Madrid. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe de Cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo unos 50 minutos en llegar, en tren, desde ese portal a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, situada al norte de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. ¿Qué sé yo? Tardaría 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. En segundo término, creo que no preciso justificar que el transporte público en general, el tren en particular, es infinitamente menos oneroso en términos medioambientales. Tanto más cuanto que el coche, bien lo sabéis, suele ir ocupado por una única persona. Tercer dato relevante. El tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. ¿Qué significa mantener el automóvil? Comprarlo, pagar los impuestos, los seguros, las reparaciones, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva permite el coche y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para mantenerlo? En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un automóvil. Menciono una quinta y última ventaja. Por fortuna, la estación de la Renfe de mi universidad se halla a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases. ¿Por qué digo por fortuna?
porque lo quiera o no, todos los días me veo obligado a asumir un ejercicio físico elemental que no desplegaría en el caso de disponer de un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es poco menos que inevitable. Sospecho, sin embargo, que no es esta la condición abrumadoramente mayoritaria entre nuestros conciudadanos, que vivirían mejor si prescindiesen del coche. Segundo de los debates. He subrayado muchas veces, y a mi entender nada retrata mejor las miserias de una sociedad como la nuestra que la idolatrada alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Primero de los argumentos que necesito esgrimir. El que llama la atención sobre el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la irrupción del AVE está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades por el tren comunicado. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que a buen seguro conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. En cualquier caso, el AVE no es una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo dato interesante. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo, bien lo sabéis, con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado, siquiera parcialmente, para modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato de interés. Las líneas de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes situadas en los extremos correspondientes. En su caso benefician a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar las dos principales ciudades, A Coruña y Vigo. Infelizmente no es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y hay quien intuye que la inauguración se producirá el año que viene. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto, creo yo que no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde mucho tiempo atrás se beneficiaban de tal servicio. ¿Os suena esto a algo aquí en Zamora? Me temo que sí, ¿verdad? Cuarto y último argumento. Hace años escuché, en labios de un colega andaluz, un comentario sobre esto que me pareció singularmente acertado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas casi en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace 7 u 8 años
el entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado en aquel momento con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento